Y vemos que en ese aspecto Dios solamente se dirige a 7 iglesias. ¿Por qué no a toda la de la región? Que sabemos que Juan, que la escribió, ellos conocían a Juan, ellos habían escuchado hablar de Juan porque tanto Pedro como Juan, ellos andaban visitando las iglesias, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos que muchos de la iglesia de Corinto decían, yo soy de Cefas. Y vemos que cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, él no había visitado todavía Pablo Roma, sino que Pedro andaba por allá. Entonces cuando conocemos un poco más la historia, vemos que tanto Pedro como Juan siempre andaban juntos. Ahora, en este tiempo, Juan ya estaba por partir con el Señor, ya tenía una edad avanzada. Entonces podemos entender que el Señor le da el mensaje de 7 iglesias, porque el 7 simboliza plenitud, totalidad. Y cuando vemos que las iglesias que están, las iglesias que el Señor escoge para nombrar o para escribirle una carta, solamente son 7. Y estas 7 iglesias en ese momento estaban pasando diferentes circunstancias. Y el Señor tomó esas circunstancias no solamente para hablar a las 7 iglesias, sino también hablarnos a nosotros en estos días. Y también podemos ver que no solamente hablarlo lo que es la práctica, sino también lo que es en el área profética. La semana pasada, ahí están las 7 iglesias, y podemos ver que el Señor, cuando le habla a estas 7 iglesias, eran congregaciones reales, lo que existía en el tiempo de Juan, pero también en lo que es la espiritualidad de cada iglesia que de repente pasan, suceden eventos, y también nosotros como cristianos, como somos la iglesia, también pasamos dificultades, y también está en el área lo que es la profecía. El Señor escribe estas 7 etapas históricas de lo que la iglesia va a pasar a través de la historia. Entonces, podemos nosotros ver que estas etapas están divididas en 7. ¿Puedes poner la otra gráfica, por favor? Eso es lo que le acabo de explicar. Y la otra, por favor. Eso lo vimos la semana pasada. Éfeso es la iglesia primitiva, representa la iglesia primitiva. Esmirna representa la iglesia sufrida. Pérgamo, la iglesia estatal. Tiatira, la iglesia imperial. Sardis, la iglesia protestante. Filadelfia, la iglesia misionera. Y Laodicea, la iglesia tibia o la última iglesia. Entonces, la semana pasada vimos Éfeso y Esmirna. Vimos la iglesia primitiva y también vimos la iglesia sufrida. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a irnos al versículo 12. Y aquí empieza el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y como vimos la semana pasada, que el Señor se presenta a cada iglesia de una manera diferente. Y esto tiene un propósito, no el Señor Jesucristo o Dios mismo no hace las cosas por si acaso, sino que siempre hay un propósito. Y cuando Él empieza a hablar, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces ya vamos viendo para dónde va más o menos esta iglesia, porque el Señor dice, la espada aguda de 2 filos. Y si seguimos leyendo, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces ahí está hablando otra vez la espada. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino al que lo recibe. Entonces aquí vemos que el Señor se presenta, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, en ese tiempo,
estaba sucediendo lo que acabamos de leer. Entonces el Señor, frente a una iglesia que se compromete con el mundo y tolera falsas doctrinas, entonces Cristo se revela con la espada de su palabra que juzga y separa lo verdadero de lo falso. Y eso es a través de la Escritura. Eso otra vez, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento como lo tenemos ahora, pero en aquel tiempo se hablaba y la palabra de Dios, las Escrituras, como vimos la Septuaginta o lo que es la Tanaj en hebreo, vemos que la palabra tenía mucho poder y mucho contenido. Entonces el Señor es el que iba a reprender a esta iglesia. Y en la parte profética podemos entender que esta es la etapa de la iglesia estatal. Cuando se introdujo todo lo que es la idolatría y todo lo que es las tradiciones humanas, y solo la palabra de Dios podía discernir la verdad y juzgar el error. Y eso vamos a estar viendo ahora. Entonces Jesucristo se presenta como el que tiene la palabra, aguda de dos filos, o sea, corta por donde pasa la espada, va a cortar. Ahora, dentro de lo que es la profecía histórica, la semana pasada llegamos a que la iglesia dejó de ser perseguida cuando Constantino decretó libertad de culto en el año 313. Ahora, ¿por qué Constantino fue la diferencia de los demás Césares? La diferencia fue de que en ese tiempo él todavía no era emperador y cuando él iba a ir a la batalla para poder ser emperador, y el que ganaba esa batalla iba a ser el emperador de toda Roma. Y cuando Constantino estaba en su cama, antes de pelear, dice que tuvo una visión y había una cruz. Y en aquel tiempo Roma no es lo que es Roma ahora. Roma era totalmente pagana. Y en esa visión ve que tiene una cruz y dice, con este símbolo vas a ganar. Entonces, él diseñó todos los escudos y todas las armaduras y le puso la cruz. Y peleó y derrotó. Obviamente le causó curiosidad qué significaba eso. Entonces supo que los cristianos, que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y que nosotros tenemos la victoria a través de la cruz. Y él entendió eso. Entonces dice, la victoria está a través de la cruz. Entonces, la iglesia del Señor, que estaba perseguida, que los mataban, que los torturaban, que incendiaban todos los escritos, los prendían. Él dijo, ahora no. Ahora yo quiero que los cristianos salgan del escondite. Y dice, y yo les voy a dar y les voy a poner templos. Y muchos de los templos que eran paganos, Constantino dijo, ahora van a ser cristianos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que la iglesia pasó de ser pobre y perseguida a ser rica y poderosa. Entonces, cuando los obispos ocuparon lugares de autoridad, ellos tenían el favor de Constantino. Después de ser, imagínense de que después de ser empobrecidos, vivir en catacumbas y hacer servicios en túneles. Y esos túneles, ahí mismo también habían cementerios, ahí mismo enterraban a la gente. Entonces, ahí ellos comían, hacían culto, enterraban, hacían todo ahí. Imagínense ustedes vivir en aquellos tiempos donde no había electricidad, no había alcantarillado. Imagínense cómo se vivía en esas catacumbas. No era algo bonito, pero la gente vivía así, se andaba escondiendo. Y Constantino los sacó de ahí a ponerlos en lugares majestuosos. Y era que los obispos, que nosotros los conocemos como pastores, pero los obispos en aquel tiempo nomás tenían congregaciones pequeñas en ciertos lugares y se reunía la gente, y en lugares muy precarios. Y de repente verse en lugares, altares lujosos, de oro, de mármol, tantas maravillas,
y que la iglesia estaba llena. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que muchos querían ser pastores. Muchos querían ser obispos. Y no porque ellos querían servir a Dios, no porque ellos anhelaban servir a Dios, no porque ellos querían enseñar la palabra de Dios, sino por interés. Imagínense que si usted me ve en una buena casa y a mí me dan de todo, una iglesia, y aparte como ya Constantino dijo, ahora el ser cristiano es parte del imperio, mucha gente llegó, el lugar se llenaba. Entonces imagínense el lugar lleno, ¿cuántos no quisieran tener mi lugar? Muchos, bastantes. Entonces empezó a crear una manera de decir, ahora yo quiero ser obispo cristiano, yo quiero ser cristiano, pero no porque querían salvar almas, no un liderazgo de vocación, sino ellos lo querían solamente por interés. Ahora usted sabe que el poder y la fama corrompe al ser humano. A veces cuando somos pobres o vivimos de una manera muy precaria, somos humildes, porque nos queda de otra. Pero cuando empezamos a subir de categoría o de clase social, ¿no? Por ejemplo, usted puede ver aquí en este país que hay mucha gente que llega de manera ilegal. Y mientras está de manera ilegal, anda como cualquier otra persona. Pero si le dan papeles, ya se cree superior al resto de los indocumentados. Y aparte, si habla inglés, peor, ¿no? Entonces, vemos que eso pasa con algo tan poco. Nomás la green card o la ciudadanía, en algo tan... ¿Y cómo a la gente se le va el humo a la cabeza? Imagínate que en el tiempo que ya el cristiano o el cristianismo era parte de la religión, porque no era la única, las otras religiones seguían, pero era una de las que tenía más fuerza, entonces tenía de todo. Entonces la gente dijo, yo quiero. Porque imagínense, yo le hago esa pregunta a ustedes, no para que la respondan, pero si nosotros estamos aquí luchando para que esto crezca, para que la iglesia, para que vengan más almas, y tenemos que dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y decimos, hay ministerios, ¿quién quiere ministerio? No, yo no sé, a veces, yo no sé si tengo tiempo, lo que pasa que aquí, que allá. Perfecto, nadie se va a molestar, nadie se va a enojar. Pero imagínense que la iglesia crece a tal lugar que tenemos tantos fondos que a los ministros les vamos a dar un buen sueldo. ¿Saben cuántos ministros van a aparecer? Claro, porque es muy difícil ir a trabajar allá, por ejemplo, recogiendo piedras o en una minera, a estar trabajando en un ministerio del Señor bien pagado. Entonces, muchos en aquellos tiempos querían esto, querían el puesto. No es por vocación, no era un llamado. Entonces, los primeros pastores, obispos que salieron de las catacumbas, ellos eran verdaderos pastores, verdaderos cristianos. Pero los fueron sacando. Usted sabe que siempre cuando hay poder hay corrupción. Y de repente dijeron, ya, este pastor para afuera vamos a poner a mi hijo o a mi tío, a mi primo, y eso empezó a suceder en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? ¿Qué es a lo que quiero llegar? El Señor dice, en esta iglesia, dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y eso es lo que significaba esto, la doctrina de Balaam. Y ustedes conocen en Números capítulo 22 al capítulo 25, usted lo puede leer después, pero vemos que Amalek quería conquistar el pueblo. Y él dijo y habló con un profeta
Balaam y le dijo, yo quiero que tú me maldigas a este pueblo. Dijo, y lo llenó de presentes, de regalos. Dijo, pero maldícelo. Y dice que cuando los quiso maldecir, dice, bueno, voy a hablar con Dios. A ver Dios qué dice. Dios le dijo que no. Después volvió lo mismo y después lo mismo. Hasta que lo mandó a llamar, estaba en un monte y le dijo, maldícelos y te voy a dar todo lo que tú quieres. Todo, pero maldíceme a este pueblo. Y lo que pasa es que Balaam iba a maldecir al pueblo y de su boca en vez de maldición salió bendición. Y como salió bendición de su boca, Amalek se enojó. Dijo, pero yo te dije que y dijo, es que no puedo maldecir a un pueblo bendito, no puedo, me es imposible. Pero dijo, pero yo sé cómo los puedes derrotar. Por culpa de esos regalos, de todo lo que este rey le quería dar a Balaam, le dijo, si tú metes mujeres que no son del pueblo, entonces ellos tienen una ley. Y si ellos corrompen esa ley, entonces le va a entrar la maldición. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando la palabra del Señor, sobre todo en Apocalipsis, habla acerca de lo que es la fornicación, no está hablando de la fornicación física, sino está hablando de la fornicación espiritual. Porque el Señor es un Dios celoso. Todos conocemos que Dios es un Dios celoso. Entonces, cuando tú tienes a algo más que Dios, lo tienes en primer lugar y Dios por debajo de eso, eso se llama fornicación en la Biblia. Eso se llama fornicación espiritual. Entonces el Señor no acepta segundos lugares. El Señor es todopoderoso, siempre lo va a hacer. Entonces Balaam, entonces enseñó a Balac a hacer tropezar a Israel con la idolatría y con la inmoralidad. Y esto es lo que pasó en ese tiempo de la iglesia. Por eso el Señor dice que en este tiempo iba a suceder esto. Ahora, la iglesia se empezó a corromper, entonces ya empezó a mezclar lo que es el poder político con las riquezas y con muchas influencias paganas, porque los que empezaron a predicar no eran cristianos nacidos de nuevo. Ellos eran sacados de otros lugares y puestos en esos lugares porque ya eran puestos importantes. Entonces ellos no predicaban la palabra de Dios como debería ser, sino que empezaron a mezclarse con otras ideas o ideologías, filosofías y religiones, sectas, idolatría, lo que usted quiera llamarle. Entonces empezaron a tener una influencia pagana. Entonces mucha de la gente que estaba sentada ahí eran cristianos, pero mucha gente no. Mucha gente llegaba porque ya los templos estaban abiertos. Y era una religión del gobierno, del emperador. Entonces era muy importante en ese momento ya ser cristiano. Y la otra cosa que le dice, porque no me quiero meter tanto más allá, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Dice, la que yo aborrezco. Entonces aquí lo que nosotros vimos la vez pasada es de que nicolaitas viene del griego Nico y Laos, que Laos significa pueblo y Nico significa opresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que los que empezaron con esa doctrina, como la iglesia de Éfeso, ellos aborrecían esa doctrina, aborrecían ese maltrato, no lo aceptaban, pero esta iglesia empezó a aceptar ese maltrato, esa opresión, no como la iglesia primitiva, sino que ésta lo aceptó de tal manera que empezó a haber un abuso de poder en lo que es el clérigo, en lo que eran las partes, por ejemplo, el obispo y todos los que venían después, había un abuso de poder. Nadie pasaba, sino que era por dinero, por importancia, porque era mi primo, el nepotismo y todo eso. Entonces eso se empezó a vivir. Entonces el Señor odia este abuso de poder clerical. Entonces los líderes ya se empezaron a volver intocables. Ya no podías hablar mal del líder, no podías hablar mal de nadie y nadie podía usurpar la posición, sino que yo, por ejemplo, si yo fuera en aquel tiempo, entonces yo empezaba a dominar sobre lo que era la iglesia y sobre lo que era la sociedad alrededor de la iglesia. Entonces era muy, muy importante.
la persona se hacía de mucha importancia. Ahora, pero aquí el Señor dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces ya empezamos a ver que aquí empezó una idolatría dentro de la iglesia. Pero aquí el Señor dice, pero algo bueno tienes, y esto es que tú retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Ahora, ¿qué representa Antipas? La Biblia no habla más allá de Antipas, pero lo que se da a entender, como dice Jesucristo, Él es mi testigo fiel. Como Jesucristo dijo, mi testigo fiel, pero ese Antipas fue muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en esos tiempos la persona que realmente era testigo del Señor, que realmente conocía la palabra de Dios y quería enseñarla, era silenciado. Era silenciado, entonces no lo dejaban hablar. Entonces aquí dice que Antipas, mi testigo fiel, en ese tiempo de la iglesia fue muerto, o sea, ya no tenía vida. Ya esos fieles testigos del Señor ya no tenían vida. Pero una cosa que tienes, eso sí, que retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Esto a qué se refiere? Lo que pasa es que a pesar de todo lo que fue negativo, Pérgamo también fue un escenario de grandes batallas doctrinales en lo que era la defensa de la fe. Entonces aquí hay un concilio que yo creo que todos han escuchado este concilio, que es el concilio de Nicea, que fue en el año 325, 17 años después que Constantino declaró la iglesia cristiana como iglesia del Estado. Entonces, 17 años después, empezó y se hizo un concilio de Nicea. Ahora, en ese concilio de Nicea fue muy importante porque se declaró oficialmente que Jesús es Dios eterno, que Jesús es consustancial con el Padre, y esto enfrentaba a lo que era la herejía de aquel tiempo de Arrio. Porque Arrio decía que Dios, que Jesucristo era hijo de Dios, pero no era Dios. Entonces Arrio separó lo que era la Trinidad. En aquel tiempo tampoco se hablaba mucho de la Trinidad, pero aquí en ese momento él dijo, no, Jesús no es Dios, solamente es hijo de Dios. Y de esa doctrina, de este pensamiento de Arrio, es donde salen las doctrinas, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Ellos creen en Jesús y creen que Jesús es hijo de Dios, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Y tampoco creen que el Espíritu Santo es Dios, sino que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía mandada por Dios. Y esto es lo que estaba planteando Arrio en aquel tiempo. Y por eso muchos testigos de Jehová dicen, no, es que hay tiempos antiguos y hay escritos. Claro que hay escritos. Por ejemplo, si usted va al computador y busca la herejía de Arrio, usted la va a encontrar. Entonces son escritos antiguos, pero no van acorde al Nuevo Testamento. Son prácticamente en el siglo III. Entonces esto empezó a dividir el pensamiento. Oh, entonces Jesús no era Dios. Oh, Jesús solamente es hijo de Dios. ¿Y el Espíritu Santo qué? Entonces en el concilio de Nicea, y esto fue importante, Jesús es proclamado como Dios eterno y consustancial con el Padre. Gracias a Dios. Algo bueno tenía que suceder en ese tiempo de la iglesia. Y más adelante, en el concilio de Constantinopla, en el año 381, se reafirmó la humanidad y la deidad de Cristo frente a nuevas desviaciones. Porque ya hay mucha gente que decía que Cristo, Jesucristo, era Dios encarnado nada más. Él vino en espíritu, nada más, pero Él sigue siendo Dios. Entonces también empezaron a decir que Él no era humano, sino que era Dios. Entonces ahí también se empezó a hablar, se leyó la Biblia, los escritos del Nuevo Testamento. Entonces ahí se reafirmó que era 100% Dios y 100% hombre. Y eso quedó en el año 381 estipulado. Pero aún así, en ese periodo, empezaron a surgir prácticas no bíblicas. Entonces, lo que es Jesucristo quedó como Dios, 100% hombre, 100% Dios, y quedó estipulado en ese tiempo. Pero lo malo que en otras partes empezaron a surgir prácticas no bíblicas. Por ejemplo, la adoración a los santos empezó en el año 375 después de Cristo.
La institución de la misa empezó 395 después de Cristo. La veneración a María empezó en el año 431 después de Cristo. Los monasterios y teologías erróneas como el pelagianismo, eso también empezaron alrededor a mediados del siglo 400. Entonces, el pelagianismo es donde dice que el hombre es el quien decide si se salva o no se salva. Entonces ahí empezó a hablarse acerca de lo que las obras. Por eso las religiones, por ejemplo, una religión más antigua, que es la católica, junto con la ortodoxa, entonces ellos creen que tu salvación también es por obras. Porque de ahí empezó, a mediados de los años 400, empezaron a decir, tú tienes que ser buena persona para ir al cielo. Y eso hasta el día de hoy se ve. Entonces es algo erróneo, porque la salvación solamente depende de Jesucristo. No depende de nosotros, ¿no? Entonces eso empezó a verse en ese tiempo de la iglesia y muchas otras cosas más que no vamos a ver por cosa de tiempo. Pero lo que nosotros podemos aplicar, lo que es la actualidad en la iglesia de Pérgamo, es que nos recuerda que no basta con tener libertad y prosperidad, sino que el verdadero desafío de la fe es resistir lo que realmente es la persecución. No mantenerse puro en tiempos de comodidad y abundancia. Eso pasa hoy en día a mucho de la iglesia. La comodidad y la prosperidad y la abundancia te aleja de las cosas de Dios. Ahora vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Y esta es la iglesia imperial. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces aquí Jesucristo se está presentando de otra manera, diferente a las otras iglesias. Y dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué dice esto? Versículo 19 dice, yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí, en esta iglesia, lo que era la iglesia en aquel tiempo, era una iglesia que toleraba lo que era la corrupción espiritual. En este caso, Dios mismo le llamó Jezabel. Entonces podemos entender que Jezabel es un espíritu que gobierna. No es que estaba la reina de Jezabel que resucitó cuando estaba en los tiempos de Acab, no, sino que el Señor más o menos da a entender, así como Balaam, habló de Balaam en la iglesia anterior, ahora está hablando de Jezabel para que nosotros tengamos un entendimiento cómo se mueven esos espíritus y quiénes son esos espíritus. Pero en aquel tiempo ya se está moviendo la corrupción espiritual, en este caso Jezabel. Entonces cuando dice que Cristo se revela con ojos de fuego, es que el Señor todo lo examina y con pies firmes siempre el Señor va a traer juicio, siempre, ¿no? Y en el ámbito profético, lo que es el largo periodo medieval, donde abundaron muchas herejías, abundó mucha corrupción y abusos religiosos, Cristo se muestra como el juez santo que todo lo ve, aunque los hombres se escondan.
Entonces, imagínense la iglesia de Pérgamo, todo lo que sucedió en esta iglesia, solamente el comienzo para lo que venía después, lo que es este periodo de la iglesia de Tiatira. Y este periodo de Tiatira se conoce como el periodo imperial de la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 467 el Imperio Romano fue dividido. El Imperio Romano del Occidente cayó totalmente por los germanos y también por los hunos. Los hunos es todo lo que la parte de Turquía, también se le llaman también a los mongoles, se le llaman los hunos. Entonces ellos vinieron y conquistaron todo lo que es el Imperio Romano del Occidente. Entonces aquí ellos ya no tenían poder, entonces ya no podían ellos imperar como imperio, sino que ya lo que pasó a ser esto de la iglesia también como una institución estatal, porque ya el Estado de Roma ya no estaba, sino que la iglesia pasó a ser imperial. Porque después de todo lo que sucedió con el Imperio Romano, se empezaron a dividir los países, empezaron a aparecer, por ejemplo, Italia se quedó, pero empezó a aparecer Francia, empezó a aparecer Alemania, empezaron a aparecer todos esos países, lo que es Inglaterra. Entonces ya el Imperio Romano con el catolicismo ya había avanzado, pero como el Imperio Romano perdió esa guerra, pero la iglesia siguió. Entonces ya se transformó en una iglesia que tenía más poder que incluso los mismos reyes de cada país. Ahora, ¿por qué sucedía esto? Porque había una corrupción en cuanto a lo que era la ganancia, el poder de lo que tenía, ya sea lo que es la iglesia, un obispo. En aquel tiempo ya se empezó a llamar papa. Ahora, ¿por qué se llama papa? Porque resulta de que en ese tiempo de la iglesia imperial había muchos pastores. Entonces se reunieron los pastores más importantes de todas las regiones y dijeron, ahora alguien nos tiene que dirigir, alguien nos tiene que poner, como decir, por dónde nos vamos y qué es lo que predicamos, qué lo decimos y todo eso. Entonces se eligió a una persona para dirigirlos a todos. Entonces, como era el padre, se puede decir, de los pastores, entonces por eso le llamó papa, porque está en italiano. Papa significa papá en español, o padre. Entonces él fue el papa de todos los obispos y de todas las iglesias. Entonces ya le empezaron a reír, pleitesía. Ahora imagínense, si en aquel tiempo llegara a ser solamente un pastor o un obispo, en los tiempos de Constantino, era grande, imagínense para llegar a ser papa. El poder y las riquezas que tenían eran muchas, eran demasiado. Entonces la iglesia lamentablemente se empezó a corromper en ese tiempo. Entonces aquí la iglesia católica llegó a ser temida. Ahora, ¿por qué adoptó el nombre de la iglesia católica? Católica significa iglesia universal, como diciendo la única iglesia. Porque en esos tiempos, cuando cayó el Imperio Romano del Occidente, obviamente se separó del Imperio Romano Oriental, que ellos siguieron. Entonces la iglesia en ese tiempo se le conoce como la Gran Cisma. Y la Gran Cisma significa que el imperio, tanto el Imperio Romano del Occidente como el Oriente, se separaron, pero también así las iglesias. Entonces una iglesia se quedó en el Oriente y otra iglesia se quedó en el Occidente. La iglesia que se quedó en el Occidente se le llama la iglesia católica. La iglesia que se quedó en el Oriente se llama la iglesia ortodoxa. Entonces hubo una separación. Pero como no le gustaba esa separación, que los otros seguían predicando y no le querían responder a esta iglesia, entonces ellos dijeron, nosotros somos la única iglesia verdadera. Por eso ellos se pusieron la iglesia universal. En latín sería la iglesia católica. Por eso se llama iglesia católica, de ahí sacaron el nombre, ¿no? Entonces ellos se llaman la iglesia católica, la iglesia universal. Ahora, en este tiempo se controlaban reyes y clérigos y se colocaban y removían líderes. No tanto el país, porque no era un sistema democrático, sino que era un sistema monárquico.
El sistema monárquico es de reyes, duques, príncipes. ¿Y quién los elegía? No era el pueblo. Como nosotros acá tenemos la democracia, que el pueblo, supuestamente en algunos países hay democracia, pero supuestamente el pueblo elige al presidente, al senado, a los diputados y listo. Pero en aquel tiempo no era monárquico. Entonces, ¿quién ponía a los reyes? El Papa. La Iglesia Católica era el que decidía a quién ponía y a quién sacaba. Así de sencillo. Imagínense el poder de esa iglesia. Entonces, en aquel tiempo empezó mucho, como dice la palabra del Señor aquí, hablando de lo que es de Jezabel, porque en este tiempo empezó mucho lo que es el purgatorio, que usted encuentra en la Biblia dónde está el purgatorio. No existe. También empezaron las indulgencias papales. No existen. La confesión y perdón de pecados por sacerdotes. No existe. Supremacía papal, ¿qué quiere decir? Que ellos son vicarios de Cristo. ¿Qué significa vicario? La voz. O sea, ya no escuchamos a Cristo, sino que escuchamos a una persona, que esa persona habla o es responsable de todas las cosas de aquí en la tierra, porque lo que él habla, el Señor lo respalda. Así, eso significa el vicario de Cristo. O el celibato sacerdotal, o ahí empezaron también lo que es el bautismo de niños. Entonces empezaron a meterse muchas herejías, pero demasiadas herejías. ¿Y quién tenía control de eso? Solamente unos cuantos. Entonces, en aquel tiempo había un control absoluto acerca de lo que es lo que es la iglesia. Pero también tenemos que ver que también hubieron papas que no eran tan malos. Hay algunos que son malos, pero también algunos no eran malos. También habían líderes buenos dentro de las iglesias, porque de ahí también se levantaron muchos orfanatos, ayuda a viudas, pobres. Entonces, también había mucha ayuda en ese aspecto, porque no todo era malo. ¿Por qué? Porque sea como sea, Dios se mantenía vivo en algunos. Ahora, esta época estuvo marcada por el gran cisma, que ya se lo expliqué, las cruzadas desde 1096 a 1272, que ustedes ya conocen la historia de las cruzadas. También habla acerca de lo que es se ve mucho lo que es la Santa Inquisición desde 1100 hasta 1800. Y también se empezó a legalizar lo que era la tortura por fe en el 1252 bajo el Papa Inocencio IV, donde ahí estaba todo lo que eran las cruzadas en contra de los musulmanes, los judíos y los ortodoxos, ¿no? Pero en todo esto, y usted dice, wow, qué terrible. O sea, de ser la iglesia primitiva llegamos a la iglesia imperial, qué terrible. Pero el Señor dijo, pero hay algo, hay gente buena. Hay gente que sea como sea, sigue ahí, ¿no? Y dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa perdón, más arriba? O dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, entonces, y la paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces ahí está hablando de que sea como sea, había personas buenas, personas que tenían amor, personas que hacían obras, personas que tenían fe. Y ahí empezó algo muy bueno en esa época que fue muy oscura para la iglesia, que el Señor empezó a levantar pre-reformadores. Y esta pre-reforma levantó gente como Pedro Baldo, a John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola, que son los que más se nombran, y ellos denunciaron lo que era la corrupción. Ellos predicaron acerca de la autoridad de las Escrituras, pero lamentablemente ellos todos fueron silenciados. Todos ellos fueron silenciados simplemente porque ellos estaban denunciando lo que era la corrupción de la iglesia. Y ellos eran católicos. Hay gente que dice, que todos los católicos son malos. No todos los católicos son malos. Que pueden estar equivocados, sí, pero no todos son malos. Y no estamos hablando
de personas, estamos hablando de sistemas, sistemas corruptos, sistemas que están totalmente corrompidos, pero aquí se levantó gente, gente que amaba a la iglesia, gente que amaba a Dios, gente que amaba a la gente y empezaron a denunciar, pero lamentablemente ellos todos fueron silenciados. Pero ¿cuál fue lo bueno? Que ellos dejaron muchos escritos, bastantes escritos, hablando de la corrupción. Entonces, al final de todo esto, llega lo que es el papado de León X y él empieza a hacer la venta de las indulgencias. Ahora, estas ventas de las indulgencias, ¿qué era? Resulta que toda persona no se iba directamente al cielo y su alma quedaba vagando. Y tú querías que tu familiar se fuera al cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que empezaron a pedir indulgencia. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú das, entonces el Papa, se llama la indulgencia papal o la indulgencia de Tetzel, porque era un clérigo que el Papa mandó, que era Tetzel, mandó para decir, si tú das al Papa, entonces el Papa va a orar, va a pedir por el alma de tu familiar y se va a ir al cielo. Pero lo que él decía era que cuando ellos dejaban la moneda y sonaba la moneda, es que soltaba la bendición. Y eso se empezó a proclamar por todo lo que era el Imperio Romano, no solamente en ciertas áreas, todo lo que era la parte de Europa occidental, se empezó a hablar de la indulgencia. Hasta que surgió alguien que miró eso y escuchó eso, que fue Martín Lutero en 1517. Y él empieza un nuevo periodo de la iglesia. Y ahí lo que se le llama la iglesia reformada. Entonces, con Martín Lutero, pero Martín Lutero no fue que solamente se le ocurrieron, sino que él leyó mucho lo que escribió John Huss. Él encontró en una biblioteca, si usted va a lo que es la historia, y usted puede leer la historia de Martín Lutero, él encontró esos libros. Él decía, esto está mal. Y él se fue y encontró los libros de John Huss. Increíblemente esos libros, aunque silenciaron a John Huss, los libros se quedaron en la biblioteca. Y él los encontró y empezó a leerlos. Y gracias a eso, él empezó una nueva reforma. Y eso es lo que pasa ya a la siguiente iglesia. Entonces, ahora vamos a llegar hasta ahí otra vez. Vimos dos iglesias, pero vamos viendo la historia, cómo pasan las cosas, ¿no? Entonces, aquí el Señor le dice a esta iglesia, tú toleras a Jezabel, que se dice profetiza, pero enseña a mis siervos a fornicar. Y eso es importante, mis hermanos. Cuando el Señor habla de fornicar, no está hablando de la manera física. Y eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, que habla acerca de eso. Esto está hablando acerca de la idolatría, de poner siempre a algo o a alguien arriba de Dios. Y dejamos a Dios en segundo lado. A Dios no le gusta eso. Entonces, para poder entenderlo más, usted se puede ir a lo que es historia de Israel, y durante el reinado de Acab, el rey del norte, su esposa era fenicia, Jezabel. Entonces, ella metió el culto a Baal, lo introdujo oficialmente en Israel. Entonces se levantaron templos, altares y hasta sacerdotes dedicados a Baal, que era del mismo pueblo de Israel. Entonces, aquí lo que significa lo que es el sincretismo. ¿Qué significa el sincretismo? Sincretismo significa que es una mezcla de creencias religiosas. Entonces, cuando llegó Constantino, él no llegó solamente con el cristianismo, sino que llegó con otras idolatrías, con otros templos. Por ejemplo, en aquel tiempo estaba Artemisa, que es Diana, y habían otras, y ellos lo seguían adorando. Y eso se mezcló en la segunda iglesia, tirándole a la tercera, tirándole a la cuarta iglesia, donde todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento lo hicieron desaparecer. Usted nunca va a ver que la iglesia católica que se conoce, no se conoce nada de lo que son las fiestas del Antiguo Testamento, lo que Dios dijo. Se cambió el culto para el domingo, ya no se hacía los sábados, se hacían los domingos. Entonces muchas de esas cosas usted va a ver que fueron retiradas totalmente, y eso pasó. Entonces se empezaron a mezclar. Entonces eso se llama sincretismo, cuando se empiezan a mezclar las creencias religiosas. Entonces ya se abandona lo que realmente es el pacto
de nuestro Dios. Entonces ahí lo que el Señor está dando a entender, que ya Dios no es lo más importante, sino que como Jezabel puso a Baal, entonces él era el dador de la lluvia, la vida, en lugar del mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que a veces, en estos tiempos, la iglesia de Tiatira nos muestra el peligro de permitir enseñanzas, sobre todo en estos tiempos y en este lugar de Estados Unidos o de la parte occidental, con la psicología. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Si hay personas que dicen, oh, la psicología es buena. Yo tengo mis dudas a veces. ¿Por qué? Porque si usted va a la escuela de psicología, ellos toman libros de gente atea. Y usted va a ver en lugares de atrás, tienen autores ateos. Entonces, ¿cómo usted puede ir con una persona que su base de enseñanza es atea? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero la psicología se ha metido mucho en lo que es la iglesia y otras creencias, como por ejemplo lo que hemos visto de mucho el yo. En estos tiempos, cuando usted va a ver alabanzas, realmente es acerca de mí, de lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que yo quiero, mi deseo, lo que yo quiero, te necesito. Entonces, esas son muy acerca de uno, no es tanto la alabanza a Dios. Entonces, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado con lo que es la la mezcla de ideologías con lo que es la Biblia. Siempre tenemos que tener la mente bien clara. Y gracias a esto, la iglesia perdió autoridad, pero no una autoridad de este mundo, sino una autoridad espiritual. Ya Dios ya no habla, ya Dios ya no se mueve en esos lugares. Entonces Dios nos llama a recuperar lo que es la santidad. Nos llama a no negociar con el pecado, aunque esto esté disfrazado muchas veces de espiritualidad, de religión. Tenemos que nosotros ser bien claros. Entonces, la próxima semana, mis hermanos, creo que la próxima semana son las misiones. Entonces, 2 semanas más vamos a seguir con lo que es la iglesia de Sardis, lo que es la iglesia reformada. Y así vamos avanzando la historia hasta llegar hasta los días de hoy. Amén. Y de ahí seguimos con el resto de Apocalipsis. Así que la enseñanza es amplia, pero a nosotros nos ayuda a entender un poquito más de dónde venimos. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Padre Santo, hay cosas que para nosotros, como estamos dentro de lo que es el espacio y la materia en la cual tú lo creaste para que nosotros vivamos, nosotros sabemos el pasado y estamos viviendo lo que es el presente, pero mi Dios, no conocemos lo que se viene más adelante. Y a Juan le sucedió esto en esta revelación del Apocalipsis, que él veía lo presente y él sabía la historia de un contexto hebreo, de un contexto judío. Y tú le mostraste cosas, la cual él lo escribió, y quizás muchas cosas él no llegó a entender más allá. Y a través de la historia nosotros vamos comprendiendo y vamos entendiendo, pero hay una cosa que nosotros no podemos ver lo que se viene. Es imposible para nosotros poder ver el futuro, pero tú ya sabemos que tú ya conoces todas las cosas, tú eres un Dios eterno. Mi Dios, a base de esto, tenemos que realmente dejar todo lo que es la idolatría, mi Dios. Todo lo que se ha metido en una enseñanza falsa a la iglesia. Tú eres un Dios celoso. Tú quieres que nosotros nos santifiquemos. Tú quieres que nosotros vivamos de una manera pura hacia ti. Porque sin santidad nadie podrá ver tu rostro. Y nosotros queremos realmente ser esa iglesia, así como en los tiempos de Jezabel, de rey Acab, donde Elías estaba peleando contra todo un sistema, y él te dice, Señor, yo solo he quedado, y tú le dijiste, no, todavía hay un remanente que no se doblan las rodillas a Baal.
Y nosotros queremos ser, quizás como Elías, pero queremos ser ese remanente. Si tú nos quieres usar más allá, irnos en contra de todo este sistema que está dentro de tu pueblo, lo vamos a hacer. Y tú nos puedes dar, mi Dios, la autoridad, así como se la diste a Elías. Pero lo que sí queremos ser es parte de ese remanente, que no dobla las rodillas a Baal. Ese remanente, mi Dios, que te pone a ti sobre todas las cosas. Que no importa lo que venga, no importa la economía, no importa las crisis que haya de salud, mi Dios, en este mundo. Queremos, Señor, seguir siempre adelante. Te pedimos, mi Dios, que la corrupción de este mundo no nos contamine. Tú dejaste estas profecías, mi Dios, para que nosotros podamos ser advertidos de las cosas que vienen. Para el mundo, mi Dios, no hay vuelta atrás, ya está todo escrito, pero nosotros, mi Dios, tenemos este poder en nosotros. Un poder, el poder de tu palabra, que es viva y eficaz, y a través de lo que nosotros estamos estudiando, podemos ver que tú eres un Dios celoso. Y nosotros queremos siempre estar en tu favor, siempre vivir bajo esas misericordias. Queremos, mi Dios, que tú tomes nuestra vida. Mi hermano, dile: Señor, toma mi vida. Dile: purifícame. El Señor nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Jamás. Y deja que sea el Señor el que tome control de tu vida. Deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Deja que el Espíritu Santo sea el que te abra puertas, que te dirija tu camino. Pero lo importante, mi hermano, es que tú decidas, dice: Señor, heme aquí. Así como dijo Isaías, en los tiempos difíciles, eran complicados los tiempos para el pueblo. Y el Señor tenía un mensaje, dijo: ¿a quién voy a enviar? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Que nosotros tengamos esa voluntad para seguirte, a pesar de la opresión. Y quizás opresión, mi Dios, del mismo libertinaje que hay dentro de tu iglesia o dentro de la iglesia que está en este mundo. Y Dios, permítenos llegar más allá. Permítenos, Señor, hablar y convencer a muchos de nuestros hermanos que vuelvan al camino de verdad, que no se distraigan con cosas que ofrece este mundo, sino que realmente podamos ver tu gloria reflejada en nuestras vidas y que prediquemos lo que es la sana doctrina. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Dejamos esta enseñanza en tus manos, porque así tú la escribiste para nosotros, y que esta palabra germine, mi Dios, en nuestros corazones y también en nuestras mentes, mi Dios, y que realmente te sigamos a ti, que te sirvamos a ti, mi Dios. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga y nosotros